Quedó claro por todo lo dicho durante el transcurso de la sesión informativa que ofreció el canciller en la Cámara Baja que el gobierno no tiene la intención de declarar el cese de hostilidades de manera formal, salvo que el Reino Unido se disponga a comenzar el diálogo o una negociación, incluyendo la cuestión de la soberanía. Decíamos también que este es un argumento compartido por casi la totalidad de los partidos, a excepción del Movimiento de Integración y Desarrollo, que dejó planteado que su criterio es que se levante o que se disponga formalmente el cese de hostilidades y que se comience el diálogo sin ningún tipo de precondicionamientos para Gran Bretaña. A esta posición parecería acercarse la Unión de Centro Democrático. La UCD expresó su postura a través del ingeniero Álvaro Alzogaray. Tiene la palabra el señor diputado Alzogaray. Señor presidente, señor ministro, el propósito de esta reunión es recibir un informe del señor ministro de Relaciones Exteriores acerca del problema planteado por las maniobras de Gran Bretaña en las Malvinas. Por lo tanto, no consideramos que es la oportunidad de discutir la política del gobierno, las medidas a tomar, ni tampoco anticipar lo que para nosotros son las verdaderas soluciones. Estas las vamos a exponer en otra oportunidad. Debo decir en primer término, enfáticamente, que criticamos y rechazamos como el que más, de la manera más terminante, la decisión de Gran Bretaña de llevar a cabo las actuales maniobras. Pero no queremos limitar nuestra acción a lamentar, protestar o reclamar. No queremos tampoco caer en el infantilismo de recomendar a los ingleses, desde la señora Thatcher hasta los parlamentarios, políticos, publicistas, etcétera, cómo deberían comportarse, qué es lo que deberían hacer, qué es lo que nos gustaría que hicieran. Ellos harán lo que les plazca y lo que les convenga. No queremos ir a la saga de lo que hace Gran Bretaña. Queremos retomar la iniciativa y plantear el problema en términos prácticos que nos resulten más productivos que lamentarnos. Por eso mantenemos atención constante sobre este problema. Por eso hemos presentado pedidos de informes en esta Cámara. Y por eso también escuchamos con mucha atención lo que dice el ministro. En función de todo ello y de las respuestas que obtengamos a las breves preguntas que voy a formular, estaremos en condiciones de redondear, de concretar nuestra opinión y llegado el momento, como he dicho antes, de exponer las soluciones que consideramos necesarias. Haré solamente 3 preguntas breves, tratando de englobar la situación, sin perdernos en excesivos detalles. La primera pregunta es pertinente porque engloba, como digo, todos los problemas que se nos están presentando con Gran Bretaña y en particular las presentes maniobras militares en las Malvinas, y consiste en lo siguiente. ¿En qué se diferencia la actitud político-diplomática relacionada con las Malvinas de la desarrollada durante los gobiernos militares, particularmente bajo la dirección del canciller Costa Méndez? Excluyo de esta comparación el episodio militar de reconquistar las Islas Malvinas por la fuerza. Me refiero a las gestiones diplomáticas realizadas en relación con el tema. Pido al señor ministro que responda esta pregunta. Señor presidente, generalmente las preguntas descomunales requieren una cuidadosa reflexión. Cuidadosa reflexión porque a veces es muy difícil definir lo obvio. Es una de las dificultades que tiene la filosofía, definir lo obvio.
Y a mí me resultaba tan obvio que era distinto de Galtieri, señor presidente, que me parece increíble tener que venir a demostrar frente a esta Cámara en qué se diferencia la política del gobierno democrático argentino de la política del general Galtieri. Realmente es llamativo que lo obvio tenga que ser objeto de demostración frente a los argentinos y frente a esta Cámara, pero lo voy a hacer, señor presidente, lo voy a hacer. No es poca cosa una guerra, señor presidente. Que nos diferenciemos de un gobierno porque hicimos una guerra o no hicimos una guerra, porque se perdió una guerra o no se perdió una guerra, me parece que no es un detalle nimio ni secundario ni al margen. He ahí una diferencia esencial con la política realizada durante 1982. Segundo lugar, señor presidente, otro pequeño detalle. Este es el gobierno elegido democráticamente en 1983 con un programa de política exterior votado masivamente por los argentinos en 1983 y no impuesto por la fuerza, como lo hizo el señor Galtieri en 1982. Otro pequeño detalle, señor presidente, que se diferencia. No hacemos la guerra y además no se eligen democráticamente. Estos son dos pequeños detalles, anecdóticos quizás según las ópticas, que diferencian la política del gobierno constitucional en materia de relaciones exteriores. Será suficiente como demostración de lo obvio, quizás se pretenda sugerir, mejor dicho, que por el hecho de que defendemos con algún ardor los derechos soberanos de la Argentina somos militaristas. Yo dije al comienzo, señor presidente, que se oían voces en la Argentina, en el sentido de que por un lado, ¿por qué no nos poníamos el casco de vuelta para ir a combatir en las islas y defenderlas? Y había otras voces que nos acusaban de belicistas a nosotros. Los partidos políticos nos acusaban de belicistas, a los partidos políticos mayoritarios. Que porque defendemos con fuerza lo que es nuestro, porque creemos que la Malvinas bien vale la pena ser defendida, porque murió gente por las Malvinas. Que porque con ardor planteamos nuestra causa racionalmente, porque con fuerza lo hacemos en cuanto organismo internacional y en cuanto debate público podemos. Por eso somos belicistas. Y nos dicen, bueno, pero ¿por qué no terminan con esta historia? Ahora, ¿cómo terminar con esta historia, señor presidente? Si no es mediante un reclamo enérgico, mediante un reclamo fuerte, mediante una acción diplomática permanente como la que llevamos adelante. Entonces, señor presidente, resumiendo este ensayo sobre lo evidente. Punto primero, nos diferenciamos del gobierno de 1982 porque no hacemos la guerra, sino porque planteamos el principio de la negociación como instrumento fundamental para la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Segundo argumento, señor presidente, nos diferenciamos del gobierno de 1982 y de su política exterior porque esta política exterior estaba contenida en el programa de la Unión Cívica Radical que fue votado en 1983 y no impuesto a nadie, sino elegido libre y democráticamente. En tercer lugar, señor presidente, nos diferenciamos del gobierno de 1982 porque defendemos con ardor y con fuerza una reivindicación nacional, teniendo como instrumento fundamental de nuestra reivindicación la legitimidad de ser un gobierno democrático, ni más ni menos que eso. Somos creíbles en el mundo, nos entienden en el mundo, nos aprecian en el mundo, ganamos espacio en el mundo, simplemente porque somos una democracia que sabe convivir, porque somos una democracia que sabe luchar con la razón por sus derechos. Si se pretende insinuar que defender la soberanía en las islas es ser militarista, yo quiero desmentir categóricamente eso. Creo que, insisto, en mi definición inicial, señor presidente, recorremos esa avenida del sentido común, esa avenida de la sensatez, que afortunadamente se dibuja porque algunos dibujan sus bordes. Ni entrega ni guerra. Razón diplomática, señor presidente. Había formulado la pregunta con especial cuidado para evitar irnos por las ramas.
pero veo que el señor ministro no escuchó mi pregunta, porque yo dije específicamente excluyendo el episodio militar de la reivindicación armada de las islas. Así que no veo para qué se dice ahora de que nos diferenciamos en que antes hubo guerra y ahora hay paz. Yo no pregunté eso. Di por sentado que en eso nos diferenciábamos. Pregunté en qué nos diferenciábamos en las demás cosas. ¿Cómo diferenciamos la noche del día si no es por ausencia Bueno, del sol? yo sé cómo se diferencia o no se diferencia, que es lo que vamos a ver enseguida. Me contesta el señor ministro que ahora es democracia y antes dictadura. Tampoco le pregunté eso. Pregunté la política diplomática seguida antes y ahora. Tercero, me dice que las diferencias están en que la plataforma actual es la radical y la otra era impuesta. Tampoco le pregunté eso, sino cuáles eran las diferencias. ¿Qué decía la plataforma militar y qué dice esta? Y por último dice que ahora se defiende ardorosamente la recuperación de las islas. Y mire si hubo ardor la vez pasada que se emplearon otros procedimientos. De manera que no insisto en la pregunta, pero quedo sin respuesta. Segunda pregunta, señor ministro. ¿Por qué se perdió la oportunidad que se presentaba a raíz de la instalación de un gobierno constitucional en 1983 de rectificar los errores fundamentales de la diplomacia de los gobiernos militares? Porque lo que se podría haber hecho entonces con el apoyo de toda la opinión pública, es obvio que le resulta difícil ahora al gobierno hacerlo. Después de 4 años de mantener la misma política de los gobiernos militares en esta específica materia. A pesar de esa dificultad, quisiera saber si realmente se piensa rectificar los fundamentales errores de la política diplomática de los gobiernos militares alrededor del tema específico de las Malvinas. Vuelvo a mi reflexión anterior, señor presidente. Yo no creo que se pueda excluir de la diferenciación de las políticas aquello que hace a la esencia de las políticas. Si dejamos de lado lo esencial, ¿cómo se diferencia una cosa de la otra? Un poquito más fuerte, por favor. Reiterando, señor presidente, un problema lógico que creo que puede interesar a toda esta Cámara, ¿cómo diferenciar dos cosas si se deja de lado lo esencial? ¿Cómo diferenciar la noche del día si dejamos de lado el sol? ¿Cómo diferenciar una política exterior pacífica y bélica si se deja de lado la guerra? Realmente no entiendo, señor presidente. Segunda pregunta que formula el señor diputado: si pensamos dejar de lado o rectificar los errores de la política militar. Se comprenderá fácilmente que precisamos la lista de esos errores para saber a qué se refiere el señor diputado, señor presidente. Si defender con ardor nuestras Islas Malvinas, si no convertirlas en un instrumento de política interior, si no querer convertirse en ningún instante en salvador de la patria, si saber que este es un largo camino que hay que jalonar con esfuerzo, con seriedad, haciendo que cada paso sea la consecuencia del anterior. Si pensamos que esta es una obra de coherencia y de trabajo que hay que hacer entre todos los argentinos, bueno, realmente esto es lo que pensamos nosotros. 1982 era un gobierno decadente, un gobierno que había fracasado en todos los frentes, el frente económico, el frente político, el frente humano, y que recurrió a una causa tan íntima de los argentinos para recuperar espacio nacional, espacio de opinión pública. Usó, manoseó el espíritu, la ambición, el deseo de los argentinos para justificar, para rectificar, para esconder, para ocultar todos sus errores. Y acá estamos trabajando con la definición desde el comienzo de que todo lo que hagamos en Malvinas tiene que ser visto en una perspectiva que no puede ser inmediatista. Hito a hito, caminando con cuidado, con seriedad y con fuerza y preparando para que sean unos u otros los que resuelvan finalmente el tema.
De manera, señor presidente, que yo no entiendo esto. ¿Qué quiere decir rectificar los errores que hemos reiterado de la política militar? Si asistiéramos a la lista de esos errores, probablemente podríamos analizarlo uno a uno, y si el señor presidente así lo considera conveniente, quizás el señor diputado podría hacernos la lista de esos errores para que pudiéramos así analizarlos. Otra vez me quedo sin respuesta, porque todo se refiere a la crítica al gobierno anterior. Pero si estamos a la refiriéndonos forma al que ha gobierno anterior, procedido, no soy yo que me Eso refiero al gobierno anterior, señor presidente. Esas imputaciones genéricas no aclaran lo que yo pregunto. Estoy hablando Pero de si los las preguntas son genéricas, de señor los presidente. errores fundamentales. Por ejemplo, solamente a título de ejemplo, porque cuando lo escuchaba el señor ministro recordaba con hondo pesar, cuando lo escuchaba el doctor Costa Méndez, el drama que vivimos la Argentina en aquella época es producto de esos errores fundamentales. Y al escucharlo al ministro hoy estoy viendo que cometemos los mismos errores fundamentales. Es decir, suponer que Gran Bretaña va a proceder de la manera que nos gusta a nosotros. Y estamos totalmente equivocados. Gran Bretaña va a proceder de la manera que le guste a ella. Y entonces no podemos entrar en suposiciones de si ganan los laboristas o pierden y si se van a comportar mejor o peor. Todos esos errores ya los cometimos y los seguimos cometiendo. De esa clase de errores es lo que yo me refería. Sobre eso no hay contestación, pero no insisto en la pregunta, ya estoy contestado. La tercera y última pregunta es la siguiente. ¿Qué relación puede haber entre la penetración de la Unión Soviética en el Atlántico Sur a través de los convenios pesqueros formalizados con la Argentina, que involucran facilidades portuarias, que en realidad son verdaderas bases soviéticas en la Patagonia, con la estrategia general de Gran Bretaña? Bueno, finalmente, señor presidente, no sé si estoy con... Finalmente, señor presidente, una pregunta concreta que merece entonces sí una respuesta concreta. Punto primero, nosotros hemos parado la presencia de buques soviéticos que de manera indiscriminada pescaban en el Atlántico Sur. De 80 a 100 buques soviéticos, hoy hay 18, a bordo de los cuales se encuentra personal argentino, que controla estrictamente sus desplazamientos. Hemos reducido, es decir, al 20% los buques soviéticos que sin control antes se desplazaban por el Atlántico Sur. Esto es mostrado ahora como una claudicación argentina y como una posibilidad argentina de la penetración soviética en nuestro país. Qué notable, es exactamente el argumento que usan los ingleses para difundir su política en todo el mundo. Exactamente el que acaba de usar el diputado Alzogaray. Señor presidente, esto no es mostrado ahora. Esto fue planteado en esta Cámara y hay pedidos de informe sobre esto cuando se firmaron los contratos. Desde el primer momento estuvimos alertas sobre este tema y en esta Cámara me han escuchado a mí plantearlo en aquella oportunidad, de manera que no es ahora. Pero me vuelvo a quedar sin contestación. Yo no pregunté cuántos marinos argentinos hay a bordo, sino qué relación ve el Ministerio de Relaciones Exteriores entre este episodio de la infiltración soviética en nuestra Patagonia con el episodio de los intereses de Gran Bretaña. Yo quisiera alguna prueba de la infiltración soviética en la Patagonia, porque este ministerio no dispone de ninguna, señor presidente. Muy bien. Diputado Alzogaray, le pide el diputado Manzano una interrupción. ¿La concede? Sí, señor, cómo no. Pero yo Diputado había terminado, así que... Diputado Manzano. Señor presidente, solamente por una cuestión que creo necesario aclarar. Se habla de infiltración soviética en el marco de convenios que han sido aprobados por esta Cámara, que van a tener un periodo de vencimiento, que van a tener ocasión de ser revisados por esta Cámara y que nosotros queremos manifestar han sido una acción soberana de la República Argentina. La Argentina puede comerciar con quien quiera y renunciar a esto por una agresión militar inglesa o por una agresión militar de los Estados Unidos en el Atlántico Sur sería renunciar al ejercicio de la soberanía, no ya en el caso de Malvinas, sino en el mar continental argentino. Así que si de los convenios queremos discutir, será en ocasión de su tratamiento, y creo que es doloroso ver que en momentos en que la agresión británica aumenta, alguien se haga cargo del argumento británico para justificarle al mundo occidental acciones militares por una supuesta concomitancia político-militar de Argentina con la URSS.
Diputado Allende, en uso de la palabra. La palabra porque he sido... estaba en uso de palabra, había terminado, pero esto me obliga a cerrar de otra manera. Diputado Primero, Alzogaray. no sé que el ministro necesite la ayuda del diputado Manzano, ¿no? Sabe defenderse muy bien, usa la retórica admirablemente, de manera que no sé para qué necesita la del diputado Manzano. Con Oscar Allende y Miguel Monserrat, el primero hizo una exposición, el segundo comenzó con las preguntas en nombre del Partido Intransigente. El debate entró en un plano casi estrictamente ideológico. El Partido Intransigente cuestionó el alineamiento con los Estados Unidos y propuso concretamente la conformación de un frente latinoamericano que sirva para aislar a los que definió el partido, claro está, como los enemigos, Estados Unidos y Gran Bretaña. Es necesario en este preciso momento, para que quede claro que entiendo que no puede haber ningún diputado de la Nación que niegue o soslaye la soberanía de la República en Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, que podemos diferir en interpretaciones, en manejo de las relaciones internacionales, pero que quede claro que mientras no haya nadie que exprese lo contrario, aquí todos los diputados de esta Cámara de la Nación están en la defensa hasta sus últimas consecuencias de la soberanía argentina. Utilizando, por cierto, una sutileza diplomática, el señor ministro avanzó algo más y refirió la aproximación de que esto estaba vinculado al conflicto de este-oeste. Lo sugirió nada más, pero después en una interrupción que le concedió al diputado Baca, fue terminante y admitió que esto se incrustaba en las relaciones del este y del oeste. Claro está que lo expresado del señor ministro no está de acuerdo con lo que es uno de los 5 principios expresados por nuestra Cancillería: no inmiscuirse en los problemas de este-oeste. Creo que este es un saldo positivo de la reunión, pero hay también un saldo negativo que no puedo dejar de recalcar. Porque el señor canciller, para explicar por qué esto le ocurría a Inglaterra, para precisar el porqué de esta actitud, fue mucho más explícito y dijo que entre dos aliados, el gobierno de Estados Unidos elegía la actitud de su mayor aliado y no el de su menor aliado. Y creo, señor canciller, que usted ha confesado que somos aliados de los Estados Unidos y esto lo niego. Nunca fuimos aliados de los Estados Unidos. Está figurando sin duda su palabra en la versión taquigráfica, si no es corregida, señor ministro. Y por eso la levanto. Fueron aliados de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. No fuimos aliados de los Estados Unidos ni en la Primera ni en la Segunda Guerra. De manera que aquí en esto, en la inserción de este contexto sobre lo que no tengo dudas, y por eso no voy a formular preguntas, porque tengo una convicción y un razonamiento propio sobre todo el tema de Malvinas, quiero señalar las preocupaciones que nos embargan porque no entendemos
que esto que viene de la raíz misma del proceso, que es el dominio de los mares de la vieja Inglaterra, después de Trafalgar su lucha por conquistarlas, que es la preparación dinámica y militar para una nueva confrontación mundial, es ahí donde vamos a encontrar nosotros la explicación de lo que está ocurriendo hoy día, que desde luego debemos interpretar y valorar en lo que está vinculado con lo nuestro. Y créame, las preocupaciones que me embargan son porque en repetidas oportunidades he visto vacilaciones. Me he encontrado con falta de comprensiones sobre la índole del proceso. Es lo que no quiero pormenorizar. No me importa lo que el señor canciller dijo o no dijo. Aquí lo que creo es que tenemos que entrar en la índole gruesa del proceso para tomar nuestras actitudes en correspondencia, diciendo con que los medios y los fines no tienen que estar de acuerdo y que a veces discrepan. Nuestros medios deben de estar orientados a los fines de preservación de nuestra soberanía. Quiero hacer las dos precisiones. Respecto a que normalmente nosotros no utilizamos el término aliado referido a ningún país. En segundo lugar, que si fuéramos puristas desde el punto de vista estrictamente del derecho internacional, al ser miembros del mismo tratado de carácter militar, sí somos aliados. Y ese tratado no fue denunciado por la República Argentina. Continúe, señor diputado. Rechazo, señor presidente, completamente el hecho de que por ser miembros del TIAR seamos aliados de los Estados Unidos, por una razón elemental. Este conflicto de Malvinas, el de la otra vez y se desarrolla dentro de aguas jurisdiccionales del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y Estados Unidos no cumple con su elemental deber de dar respuesta a ese acontecimiento. Pero, por otra parte, no debemos dejar de reconocer que no son solo los de afuera. También hay gente que por allí busca la negociación, busca el cese de las hostilidades. Reitero lo ya dicho por otras bancadas, no la aceptamos. Hay una cuestión elemental. Me pregunto, cuando Inglaterra decretó la inconvertibilidad de la libra, y fue en este siglo, nos preguntó, nos consultó, nosotros también tenemos que obrar en consecuencia. Pero por allí se pretende con argumentos osados pretender confundir en esta materia a la opinión pública. Siempre le ocurrió esto a la Argentina. Está remarcado en las páginas de su historia. Hoy día, hoy mismo, hoy día, en un importante matutino, encuentro media página ocupada por un señor que dice que hay que negociar con Inglaterra, que tenemos que seguir el ejemplo de los chinos con Hong Kong. Claro, conoce tan poco lo que ocurre este señor, seguramente lleno de grandes intereses propios, que China ha recuperado Hong Kong en plazo debido. Habla de Gibraltar y no sabe que lo de Gibraltar es un peñasco que está allí histórico, empotrado en territorio español, pero que el gobierno de España ha conseguido ya, algo es, alejar los aviones de su propio territorio. Los argumentos, alguien llamó a casa el otro día por declaraciones en la radio. Le dijo a mi señora que Allende mande los hijos de él a pelear en Malvinas. Miren ustedes qué argumento, cómo se deforma la opinión pública. De manera que aquí es elemental que en la apreciación de estos hechos identifiquemos al enemigo, lo enfrentemos, que no cedamos
que estemos al lado de los hermanos aliados que hablan con la misma lengua, a los que estamos vinculados por el espíritu de la sangre, llámese Nicaragua, Panamá, Cuba, los hermanos de América Latina, hostigados permanentemente en su intrínseca debilidad con la osadía de la fuerza y la violación del derecho. Por eso, ¿qué hacer aquí? ¿Le vamos a declarar la guerra a Gran Bretaña? Sería realmente fantasioso. Pero hay una conducta que no podemos olvidar. No ceder. Me pregunto, señor presidente, ¿qué ocurriría si la Argentina allá en Río Gallegos en este momento tuviera un gran puerto de aguas profundas, mirando enfrente de Malvinas, diciéndoles que pueden llegar un día, pero alguna vez se tendrán que ir? Señor presidente. Señor presidente. Señor ministro. Me permito, señor presidente, hacer una muy breve reflexión luego de la intervención del señor diputado. Yo creo, señor presidente, que no hay cosas que necesariamente tengan que ir juntas. No me parece cierto que una actitud soberana y enérgica en materia de Malvinas implique automáticamente una cierta forma de relacionamiento internacional. Quiero decir, señor presidente, que a juicio de nuestra Cancillería, no es la alianza con Cuba y con Nicaragua la que debe caracterizar el relacionamiento exterior básico de la República Argentina. Son esos países con los cuales mantenemos buenas relaciones, pero no me parece que sea la forma esencial de relacionamiento exterior de nuestro país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor diputado Aramouni. Es posible que se considere factible que la diplomacia estadounidense o dicho gobierno resulten un canal objetivo para las negociaciones con los británicos. Señor presidente, creo haber dado respuesta a esta pregunta en un análisis precedente. A propósito, esto me permite aclarar la utilización de un término por el cual yo habría dicho que la Argentina es aliada de los Estados Unidos. A la vista de la primera versión taquigráfica, lo que exactamente yo dije es cuál es el aliado principal de los Estados Unidos, Argentina o el Reino Unido. Aquí el orden de los factores altera el producto. Estaba hablando de quién es el aliado principal de los Estados Unidos y no cuál es el aliado principal de la Argentina. Al hacer referencia precisamente a esta observación, señalé que desde el punto de vista de la Argentina, cualquier país que se acercara con propuestas que permitieran el reinicio de las negociaciones debían ser escuchadas, debían ser oídas cuidadosamente, siempre y cuando no se violara el principio fundamental que era contradecir. No se debe contradecir el objetivo de iniciar negociaciones que supongan dejar de lado el tema de la soberanía. Señor presidente, con su permiso, acabo de recibir del Ministerio de Defensa una información que creo que es muy importante y que me da la impresión que debe alegrarnos a todos nosotros. La República Oriental del Uruguay acaba de negar el permiso de sobrevuelo a la aeronave británica para dirigirse a las Islas Malvinas. Las autoridades uruguayas argumentaron que encontrándose en conflicto el Reino Unido y la Argentina, autorizar este sobrevuelo hacia las Malvinas implicaría alejarse de la neutralidad comprometida, por lo que lo único posible es el retorno de ese avión a Londres. Al mismo tiempo, la República Oriental del Uruguay reitera la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.